conferencias, de formación, para poder entender la realidad, la matriz de la realidad en la cual nos estamos moviendo. Hemos visto la vez pasada la reforma protestante y todo lo que implicó, que no solo fue un cambio de paradigma religioso, sino también se configuró el mundo de otra manera, de alguna forma. La religión, como nunca quizás en la historia de Occidente, pasó a ser utilizada por la política, ¿no? En esta segunda charla y conferencia de formación avanzaremos sobre algo más, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que también tiene unas consecuencias hasta nuestros días en la forma de entender la libertad, la ley, y de la libertad y la ley se organizan las sociedades, ¿no? Entonces, según el concepto que se tenga de persona, será la ley, y desde ahí se entenderá la libertad. Por eso es tan importante que nos ayude en esto el licenciado Ezequiel Méndez, quien, bueno, es politólogo por la Universidad Católica Argentina. También durante muchos años fue director del departamento de alumnos de la Universidad, también católica, que es un lugar justamente donde se ven los talentos, los dones, las capacidades de los alumnos, un departamento estratégico de la universidad, y hoy tiene un lugar, yo diría, el último eslabón donde la sociedad un poco se siente escuchada, que es ser rector de los dos representantes legal de los dos colegios que tiene la Universidad Católica, ¿no? El Colegio Santo Tomás de Aquino, el de la calle Perón, y el otro que se abrió así por agronomía. Así que, bueno, estoy seguro que nos va a desasnar de muchas dudas, y también nos va a abrir los ojos de muchas otras cosas que vamos ahora a comprender. Le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, Padre, a la parroquia y a toda la gente que se organiza para que a esta hora de la noche se pueda escuchar algo de interés. Así que les agradezco la presencia. Voy a tratar de ser bastante sucinto y breve. Vieron que cuando uno prepara algo, por más que sea un tema que ya lo ha expuesto, siempre prepara mucho y después se da cuenta que, bueno, que sobra. Pero siempre es mejor tener mucha bibliografía a mano para hacer lo más claro posible. Bueno, yo voy a encarar el tema desde distintos ángulos para terminar con una cuestión, voy a empezar una cuestión más histórico-política y para terminar una cuestión literaria. En realidad todo esto nace cuando con un grupo de amigos que formamos un sello editorial que se llama la Cooperativa de los Libros Dormidos. Rescatamos libros que están agotados y que son de interés. Nos encontramos con un libro de un autor muy conocido, que es Julio Verne, con un libro desconocido. Entonces ustedes podrán decir, un libro de Julio Verne, escrito en 1863, todo el mundo conoce, no sé, La Vuelta al Mundo en 80 días, La Isla Misteriosa, El Capitán Strogoff, todos los nombres, el Capitán de
de 15 años, Los ojos del Capitán Gran, todos los libros que hemos leído y que tanto nos han apasionado desde jóvenes. Y sin embargo que descubrimos que lo escribió Julio Verne en 1863, ahí cuando empecé a escribir, recién fue editado en Francia en 1970. Qué raro, ¿no? Porque un autor como Julio Verne no necesitaba propaganda. ¿Y por qué se tardó tanto en publicarlo? Si sabía que solo el nombre vendía. Y en 1970 en partes y en 1990 completo, El Conde de Chantenay. Bueno, entonces ahí decidimos publicarlo, o sea, volverlo a editar, y entendimos que, claro, el libro hablaba de una cuestión muy espinosa, que era un hecho concreto que había sucedido durante la Revolución Francesa. Entonces en Francia fue acallado y por supuesto en el resto de Europa, y en América Latina se publicó recién, en los 40, 1940, pero estaba totalmente agotado. Así que, ¿qué tiene que ver Julio Verne? ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa? Todo el mundo, todos los que estamos aquí, sabemos a grandes rasgos qué fue la Revolución Francesa. Si yo pregunto así a mano alzada, todo el mundo ubicará el año 1789, todo el mundo sabrá algunas cuestiones, la famosa trilogía, Liberté, Fraternité, Egalité, Libertad, Igualdad, Fraternidad, que, como muy bien dijo el padre, se esparció por el mundo como rayo de pólvora, y que fue la madre de otras cuestiones revolucionarias políticas posteriores. Esta revolución, que habla de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad y la igualdad, fue impuesta a sangre y fuego. Fue impuesta por un grupo de filósofos y de pensadores que ya venían tratando el tema. Hay muchos que ustedes conocerán: Diderot, d'Alembert, incluso algunos libros escritos por Rousseau, que van a influenciar mucho, sobre todo en la corte. El rey de este momento es un rey de la dinastía de los Borbones, que es Luis XVI, que Luis XVI, como ustedes saben, va a terminar mal sus días. Brevemente, la revolución está desarrollándose en el centro, en París, por estos años 1789. El rey es increíble porque va tomando distintas posiciones a medida que van avanzando los acontecimientos políticos. Yo les aclaro que no soy un experto en la Revolución Francesa, y todo lo que voy a tratar de relatarles así sucintamente lo he sacado de varios libros, y sobre todo uno que les recomiendo mucho, que es de un autor que se llama Alfredo Sáenz, que ha escrito mucho y que ha escrito unos libritos, una colección que se llama La nave y las tempestades, y tiene varios sobre la Revolución Francesa. Que yo les voy a sacar algunas cuestiones que me parecen interesantes, habla de la epopeya de la Vendée. Ustedes me dirán, bueno, pero Revolución Francesa, hablaste de Luis XVI, de Julio Verne, estamos hablando de 1789, Julio Verne 1863. Bueno, como dijo un autor, por fortuna el silencio se rompió. ¿Qué significa esto? Julio Verne descubre, yendo a su tierra natal, a Nantes, el Bretón, lo que sería el oeste de Francia contra el Atlántico, que, yendo a la casa de un tío, se encuentra con dos señores grandes que son hijos de un teniente llamado de la Champollion, que que ha participado en esta guerra contrarrevolucionaria. Es decir, que un grupo
hay una sola zona de Francia que sigue resistiendo y sigue resistiendo a la revolución. Esta zona de Francia ha sido evangelizada por un santo, San Luis María Grignon de Montfort, que durante el siglo anterior, con sus hijos sacerdotes, evangeliza la zona. Habla de la importancia de la Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, de la piedad, del respeto a los sacerdotes. Y esta gente, con esa formación que recibe de los discípulos de San Luis María Grignon de Montfort, que dice acá el autor, hacen apostolado y tienen espíritu de sacrificio. Fíjense qué cosas muy sencillas, digamos, ¿no? Se consagran al Sagrado Corazón y rezan el rosario. Cuando se decide, todavía vivía Luis XVI, hacer una constitución civil del clero, es decir, que los sacerdotes tenían que jurar la nueva constitución de Francia y dependían del poder político, ya no del Papa, de la Santa Sede. Hay muchos sacerdotes que se niegan a jurar esa constitución y la mayoría de estos sacerdotes nosotros vamos a conocer como los sacerdotes refractarios, aquellos que se oponen a jurar esa constitución. Los que sí deciden hacerlo se van a llamar de aquí en adelante los juramentados, que no son tantos porque de 53 obispados que hay en Francia, 6 obispos deciden jurar esta constitución. Serían los que están en esta nueva etapa que se inicia. El pueblo de la Vendée, que en realidad la Vendée son, si ustedes se fijan, yo había traído un mapa para que lo vean, en el oeste contra el Atlántico, hablamos de la Vendée militar. Vendée con E y termina con doble E porque no es solamente geográfica, son 3 departamentos que se van a unir en esta causa. Los sacerdotes entonces empiezan a diseminarse, los refractarios empiezan a esconderse en casa, se celebran misas, bueno, un poco así a escondidas, casamientos, bautismos, sin por supuesto caer nosotros en la misma situación, pero algo parecido a lo que nos pasó a nosotros hace un tipito atrás, donde se cerraron las iglesias, no todas, tenemos siempre ejemplos cercanos, y la gente empieza a tener sed de Dios y empieza a buscar lugares alternativos. Las iglesias, algunas los fieles deciden hacer paredes de cal y canto para que no entre ningún sacerdote juramentado, y los sacerdotes en la Vendée, los juramentados tienen que entrar con la guardia republicana porque no pueden entrar a ningún pueblo porque son escarnecidos, son insultados. Los vandeanos le llaman trutón, cura intruso, al que es juramentado y viene a celebrar misa, y de repente, digamos, la gente está en el templo, el juramentado ingresa. Recuerden que la misa se celebra según el rito de espaldas al pueblo. Cuando el sacerdote se da vuelta, la iglesia queda vacía, como una forma de decir, con usted no vamos a participar de ninguna celebración. Una de las primeras medidas que toma la Revolución Francesa es, fíjense, la comparación con nuestra cotidianidad, digamos, ¿no? Sacar todas las campanas de las iglesias, digamos, ¿no? Para que el silencio invada bueno, esta zona de campo, esta zona rural. Ahora les voy a contar cómo era la zona. Esta zona que escuchando las campanas, rezan el Ángelus, las campanas van a determinar el día a día de esa. Por lo tanto, el sacar las campanas es una medida política muy al corazón. Los curas refractarios, dice este autor, eran seguidos por la integridad de sus costumbres, por la seriedad de su formación y porque conocían íntimamente el ambiente donde se movían. ¿Cuál es la causa? Como le dije, en el 90, bueno, se va a hacer esta constitución. ¿Cuál es la causa que va a empezar a movilizar más? Luego de enterarse los vandeanos que han guillotinado al rey, los revolucionarios deciden hacer una gran leva porque quieren exportar la revolución afuera de Francia. Y para eso, los soldados republicanos, muchos desertan, muchos se van, necesitan carne de cañón y necesitan 300.000 hombres desde los 13 años que
luchen por la revolución. Se hacen dos listas, los que aceptan enrolarse y los que no. Los patriotas, es decir, los revolucionarios republicanos, no van a ir a la guerra porque entonces se da una gran injusticia, ¿no? Porque es todo muy lindo, pero a la guerra solo van los que a la fuerza hay que reclutar. Entonces, el llamado a reclutar 300.000 franceses para luchar y expandir la revolución y la muerte del rey, acuérdense que los franceses todavía esperaban en la continuidad de la monarquía porque la revolución lo que hace es detener al hijo de Luis XVI, que tiene 8 años, y reeducarlo con un maestro perverso realmente que quería sacarle. Es increíble porque de un padre timorato como fue Luis XVI, que al principio fue muy tímido y cuando ya quiso darse cuenta estaba perdido, tenemos un hijo, de 8 años que se opone con todas sus fuerzas a que lo reeduquen en esta nueva visión de la vida que le quieren dar, y bueno, y después muere. Por eso él muere enfermo, sin asistencia, muy chiquito. Por eso el próximo rey será Luis XVIII, porque 17 no reinó, pero en honor a él se salteó un número. Bueno, Robespierre, al mando del Comité de Salud Pública, entonces decide ir con todo a este territorio. Este territorio tiene más o menos unos 10.000 kilómetros cuadrados y es una región con mucho bosque y en la costa mucho lo que llaman marisma, que son como pantanos. La zona está surcada por 2 caminos paralelos, no hay mucha comunicación entre los caminos, y eso hace que al ejército republicano se le haga muy difícil avanzar en esa zona, y los conocedores de la región incluso tenían pértigas en lagos chiquitos desde botes con una madera larga, pisan con un pie y van hacia la otra orilla. Entonces imagínense los republicanos con los uniformes, con los cañones, yendo por esos pantanos, se encuentran en desventaja porque el nativo de la Vendée, que por lo general es una zona rural que se dedica a la cría de vacas, de ovejas, de vides, de frutales, y son muy buenos cazadores. Ese ser buen cazador con esos fusiles hace que tengan buena puntería. Entonces empieza esta guerra de guerrillas. Conocedores del lugar empiezan a hostigar a los ejércitos republicanos que empiezan a invadir la zona. Es increíble porque bueno, en cada uno de estas llegadas a estos pueblos siempre hay una gran cruz de la época de San Luis María Guillén de Montfort, y ellos se hacen su tiempo para hacer una genuflexión, hacer una oración frente a la Virgen y seguir. ¿Quiénes son ellos? Son gente de campo que se oponen a estas nuevas ideas, a estas cosas de adorar a los ídolos, a este cambio de que el cristocentrismo, o sea, que Cristo sea el centro, ahora va a ser el hombre. En Notre Dame se habían dado, en la catedral se habían dado barbaridades como sacar la imagen de la Virgen y poner a la diosa Razón para idolatrarla, y eso cae muy mal en el alma sencilla, en el alma del campo. Esa patria de Carlomagno y de San Luis, hay una imagen muy linda que tienen ahí en la parroquia, San Luis, rey de Francia, ya no va a ser esto que estos franceses están viendo. Y aquí empieza, qué increíble, porque la Revolución Francesa es muy moderna para nuestra concepción, porque empieza la tergiversación del sentido de las palabras. ¿Quién se opone a la libertad? ¿Quién se opone a la fraternidad? ¿Quién se opone a la igualdad? Sin embargo, el sentido que le dan es otro. Para los franceses de la Vendée, la fraternidad es la fraternidad en Cristo. Yo soy hermano de mis hermanos. Pero aquí la fraternidad es una fraternidad distinta. La libertad de elegir un culto que no la tienen. Y aquí la libertad va a ser una libertad, la de la revolución, más intelectual, más abstracta, que encima pisotea otro tipo de libertades, porque si no piensan como pienso yo, Robespierre o Danton, ya no será libertad. Y por supuesto muy violenta, porque todas estas grandes cabezas terminan todos en la guillotina, digamos, ¿no? Bueno,
Entonces, qué importante, una formación teórica, pero en la práctica esta gente que quería seguir proclamando su fe se le es impedida. Entonces, la guerra de la Vendée se va a dar en contra de esta revolución por Dios y por la patria. El sentido primero va a ser teológico, defender la religión de sus padres, de sus abuelos, de sus ancestros. No es por un problema económico, una presión fiscal, por las tasas agrícolas que les aumentan. Algunos detalles. Ellos son campesinos que se visten con lo que tienen, calzan su fusil, sus sombreros de ala ancha y llevan horquillas, rastrillos, guadañas, hasta que logran hacerse de algunos armamentos y cañones que capturan en estas guerras contra los republicanos. Hay una escena de un vitró de una iglesia de ahí, de la Vendée, que un soldado le dice a un campesino, rende-toi, ríndete, y el campesino le dice, rende-moi mon Dieu, devuélveme a mi Dios, y por supuesto que es atravesado inmediatamente, digamos, ¿no? Dice este autor que la patria de Clodoveo, aquel rey de los francos que había sido convertido en el año 496, empieza a resquebrajarse. Y de hecho, fíjense que los reyes de Francia, desde Clodoveo, desde el año 496 hasta la Revolución Francesa, fueron ungidos con un óleo que un pastor luterano que ahora estaba devenido en diputado por la asamblea, rompe esa ampolla con la que habían sido ungidos los reyes. Fíjense, todo es simbólico. Le molestaba enormemente que la ampolla de Clodoveo siga siendo la que unge a los reyes de Francia. Algunas botas se salvaron y luego se guardaron para posteriores ocasiones. Por eso el ejército va a ser una armada católica y real, porque se buscaba el triunfo de la realeza de Cristo para que reine en la sociedad, esa realeza social, la impregnación del Evangelio del orden temporal. Ustedes van a ver que hay muchos comentarios, que esta fue una revolución impulsada, una contrarrevolución impulsada por los nobles que movilizaron al pueblo sencillo. Todo lo más alejado, porque el pueblo sencillo fue el que se alzó en armas. El primer jefe, que es que bueno, lo van a ver chiquito, este hombre, cuando asume la jefatura del ejército, es un vendedor ambulante, que es muy piadoso, que tiene 5 hijos, que tiene 22 años, Henri de Jacquelin. Es un francés que decide ponerse al frente. Se llaman los blancos, porque contrariamente a los azules, las casacas de los ejércitos republicanos son azules, y ellos tienen unas banderas blancas que dice por el rey y por Dios, y todos los uniformes, después se lo voy a pasar para que lo vean, tienen un bordado, un sagrado corazón por esta prédica que les decía de Saint Guignon de Montfort. Hay muchos nobles también que se van a sumar luego, François de Jarret, del cual ahora les voy a contar algo de Verne, el conde del B, Charles de Bonchamp, hay un montón, pero también está Forestier, que es un zapatero, otro que también es vendedor ambulante, o sea que en realidad esto de hacernos creer, digamos, que son solo los nobles los que, además la nobleza de esta parte de Francia es una nobleza que no es la nobleza de Versalles. Si ustedes van a ver, los nobles hasta antes de la revolución fue en septiembre, el 14 de julio es la toma de la Bastilla. Bueno, acuérdense que después, a partir de ahí, como quieren borrar todos los rastros, cambian hasta el calendario gregoriano, cambian los meses, el 18 brumario, vieron según la etapa del año, o sea, borran del mapa todo, y lo que quieren es justamente cambiar de raíz todo. Los nobles, más versallescos, junto con la corte,
esto lo ven como muy lejano, por eso siguen sus fiestas, sus bailes, pero los nobles de la Vendée tienen una postura distinta. Entonces, el ejército este de campesinos y nobles se va a conformar con dos grandes grupos. Por una parte, los no combatientes, que son las mujeres, los niños de 13 años para abajo, y los ancianos, que son los que van a estar encargados de hacer las señales. Hay muchos molinos harineros, es una zona donde hay muchos molinos por los cuales muelen el trigo que se cosecha para hacer pan, y entonces, según cómo ponen las aspas de los molinos, la cruz de San Andrés será calma, la cruz cristiana será, hay que prestar atención, la cruz con las aspas del molino con el aspa sobre la puerta del molino sobre el lado izquierdo será reunión. Por eso, después de destruir las campanas, el ejército republicano destruye los molinos de la zona de Francia. Tiran abajo todos los molinos, porque se dan cuenta que con las campanas se llamaban al rezo y también para reforzar cuando había que enfrentar en batalla, y con los molinos se pasan mensajes. Este ejército, al ser un ejército campesino, no es que está todo el tiempo marchando, o sea, ellos se comunican y van al frente cuando hay que enfrentar a alguien y después vuelven a su actividad de siembra, de cosecha. Estamos hablando de 1793, cuando empieza la guerra. Se habla de 5 guerras de la Vendée, la última en 1832. Fíjense la cantidad de años que resiste el pueblo de la Vendée. Entonces, hay algunos campesinos que salen hasta 45 veces de su casa. Es decir, que van al frente, marchan, vuelven a sembrar el trigo, vuelven a marchar al frente, vuelven a cosechar el trigo, van y vienen. Eso es notable porque no es un ejército regular, por eso al ejército republicano le costó tanto enfrentar, por la zona y por el tipo de personas que los enfrentaban, niños de 13 años hasta personas ancianas. La otra parte entonces son estos varones que primero, como les dije, con lo que tenían a mano y luego con armas que capturan los franceses, empiezan a enfrentarlos. El ejército de la Vendée está formado por entre 60 y 100.000 hombres, de 60.000 a 100.000 hombres, que desde 1793 empiezan a luchar contra el ejército republicano. Dice Sáenz que los azules, como se llama a los republicanos, son cobardes en la lucha y crueles en la victoria. Y esto se ve muy bien en la formación católica cristiana. Los vandeanos, los realistas, cuando capturan prisioneros, son sus hermanos, ellos saben lo que es la fraternidad. Por lo tanto, el conde del Bé, que es uno de los capitanes, de los generales, tiene 6.000 republicanos capturados en un gran galpón y lo llaman el padre, el pater, porque él dice, no hay que tocarlos, los vamos a dejar en libertad porque nosotros no queremos derramar sangre hermana. Bueno, los liberan y, como ustedes imaginan, luego la mayoría de esos vuelven a la lucha, a enfrentar. Pero hay algunos que tienen hidalguía y que les ha impactado esta forma de haber sido tratados por los realistas y dicen, jamás nos habían tratado como nos trataron, jamás nos habían tratado como nos trataron. Como ustedes saben, son muchos y muy bien organizados, pero el ejército de línea es el ejército oficial, tiene todas las armas y todo el entrenamiento. En cierto momento avanzan y se dan cuenta que no pueden enfrentarlos más. Entonces, ¿qué deciden? No atacar a los 60.000 soldados, sino atacar a los niños, a las mujeres y a los ancianos que se habían quedado en las casas cuidando de las haciendas, de los sembrados. Y ahí empiezan lo que se llaman las columnas infernales. Hay dos generales, uno de apellido Turreau y otro de apellido Carrier, que son sanguinarios pero terriblemente. Entonces dicen, tenemos que despoblar la Vendée. ¿Qué significa despoblar la Vendée?
envenenar los pozos de agua con arsénico, quemar a las mujeres y a los niños en los hornos de pan donde se hacía el pan, hacer cualquier tipo de atropellos, hacer lo que ellos llamaron matrimonios republicanos, es decir, desvestir a una mujer y a un varón, y si era cura y monja mejor, atarlos y hundirlos en el río hasta que perecieran ahogados. Como después se dieron cuenta que estaban gastando mucha pólvora y era muy costoso, deciden hacer unas compuertas en unos barcos, y cuando están en medio del río, abrir las compuertas y que se ahoguen todos. Por eso, lo de la Vendée se puede hablar de un genocidio. En todos estos años que dura la guerra, se calcula que hay unos 250.000 muertos. 250.000 muertos que por supuesto no están registrados y que podrían ser muchos más, que perecen por amor a su patria, a su religión y a su rey, más allá que después, como vamos a ver un poquito más adelante, los Borbones que volvieron a reinar los abandonan un poco, digamos, ¿no? ¿Cuál es el único miedo que tiene esta gente? Cuando se enfrentan a un pelotón de fusilamiento, el único miedo es ofender a Dios. Dicen, el único miedo nuestro es ofender a Dios, el resto no nos importa. Entonces, frente a esa gente, el ejército republicano se encuentra muy complicado. Ellos cantaban un himno, el Vexilla Regis, las banderas del rey avanzan, este himno católico que lo transforman en un himno de lucha, y con eso van al frente siempre. Estas columnas infernales, porque hay uno de estos generales, hay uno de apellido Westermann, que no tiene un pelo de sonso, y todo lo que escribe dice, como se ha mandado desde el Comité de Salud Pública, como diciendo, esto no lo hago yo porque alguien me lo manda, quería cubrirse de alguna manera, y desde Francia le daban el visto bueno, o sea que no es que era un general que se había vuelto loco y sanguinario, desde Francia, quiero decir desde París, ¿no? Y avanzaba con todo. Entonces, empezaron las matanzas de tal manera que, por supuesto, no sé, los fieles de un pueblo se refugiaban. Los pueblos son chicos, en esa zona del oeste de Francia, de 3.000 habitantes, de 800, de 200, las mujeres y los niños se refugiaban en la iglesia, que era el ambiente más grande que había en el pueblo. Los republicanos rodeaban la iglesia, cerraban las puertas y tiraban antorchas con fuego y perecían todos quemados. Si quedaba alguno vivo, cañonazos y la iglesia caía sobre los heridos. Así han matado de 600, 800 personas encerradas en la iglesia, que lo único que se escuchaba era el rezo del rosario. Muchos de estos republicanos se quedaban ciertamente conmovidos, porque en el fondo cuando uno avanza y se da cuenta que no se doblegan, uno le hace pensar. Esta zona quedó desierta, es decir, todas esas partes quedaron con iglesias destruidas, molinos destruidos, pueblos enteros quemados, aguas envenenadas, bosques talados, ¿no? Sembrados con sal gruesa en toneladas, sal gruesa diseminada por toda la tierra donde había sembrados. La idea era que no quede un ser vivo en esta zona. Tal es así que por 25 años esa zona del oeste quedó deshabitada. Muchos de los familiares o de los que se habían salvado volvieron después y encontraban esas iglesias destruidas con los cadáveres adentro, que nadie había tocado en 25 años. Era como la tierra muy difícil de volver. Entonces, claro, era esto no solamente, algunos autores hablan de un populicidio, la muerte de un pueblo, yo diría también de un memoricidio, porque los borraron del mapa y nadie más habló.
Fíjense que nosotros, con el padre, que estudiamos ciencias políticas, vimos la Revolución Francesa con muchos profesores muy buenos, jamás nos hablaron de la Vendée, jamás nos hablaron de la Vendée. Entonces, mi familia, o sea, yo a pesar de tener un nombre español, mis abuelos son franceses, y celebrábamos el 14 de julio con una misa en honor a la Revolución Francesa, y jamás se habló de la Vendée. Y esto lo digo, por supuesto, con dolor, porque digo, todas estas cosas fueron ocultadas hasta en la misma Francia, ¿no? Entonces, claro, cuando este hombre, Verne, empieza a decir, bueno, quiero publicar esto, primero se lo publicaron en una revista de París que le publicaba a Balzac, a Victor Hugo, a Dumas, o sea que era una revista de nivel, le dicen, perfecto, se publica este cuento, esta novela en 3 partes, pero no se publica. Cuando le preguntan a Verne digamos, usted que es católico, dice, soy bretón. Bretón es de la Bretaña, de la parte esta del oeste de Francia, por tradición familiar, cristiano y católico. Ninguna de mis obras puede hacer suponer lo contrario. Esto se lo responde a un periodista que le pregunta en la Sociedad Francesa de Escritores. Y les voy a leer solamente esto. Me estoy extendiendo un poco, pero veo que algunos están bajando sus ojos, pero ya termino. He visto de ser, esto que les voy a citar, está, o sea, ¿qué hace Verne? Escribe la novela. ¿Por qué no se la publican? Porque la novela está escrita con un espíritu muy católico, muy aguerrido, pero con documentos. Es una novela, una historia novelada. No es la típica novela de Verne, de ciencia ficción. Vieron que Verne era como un positivista que se adelanta a la época y que habla de los no sé, tanto submarinos como vuelos. Bueno, este Verne es el Verne desconocido. Miren lo que dice. He visto de cerca a esos ministros del cielo. Los he visto bendecir y absolver a un ejército entero arrodillado antes de la batalla. Los he visto celebrar misa sobre un cerro aislado con una cruz de madera, vasos de cerámica y ornamentos de tela. Los he visto luego lanzarse al fragor del combate con el crucifijo en la mano y socorrer, consolar y absolver a los heridos incluso bajo el fuego de los cañones republicanos. Me han parecido más envidiables que en otros tiempos con la pompa de las ceremonias religiosas. Cuando los ayuntamientos introdujeron a los sacerdotes juramentados, los parroquianos se negaron a recibirlos. Hubo lucha y batalla en más de un lugar. Los campesinos persiguieron a los juramentados. Muchas tomas de posesión de las parroquias fueron sangrientas. Y bueno, y después habla de otros, otro ejemplo más. Fíjense esto, qué interesante, que lo cita también Verne en su novela. Un grupo de republicanos se encuentra, que está todo destruido, y encuentra un grupo de católicos arrodillados sobre un cementerio. Entonces dice, brutos, ¿qué hacéis aquí? Entonces uno de los ancianos les dice, hemos quedado con nuestro padre, nuestro párroco, que él estuviese donde estuviese todos los días a las 10 de la mañana, iba a celebrar la Santa Misa. No tenemos iglesia, pero aquí en este lugar descansan nuestros ancestros. Este es un lugar santo, por lo tanto todos los días a las 10 de la mañana nos arrodillamos sobre las tumbas de nuestros ancestros. Pero así como pasa esto, que es muy dramático y violento, hoy el padre en el sermón hablaba de la alegría que está referida al Evangelio de hoy, digamos, ¿no? De esta alegría que solo brota del ser cristiano y del saber que Cristo nos ama, digamos, ¿no? Y eran muy alegres, muy eutrapélicos, como le gusta decir a Sáenz, porque a pesar de esta situación que van muriendo todos, imagínense ver morir a todos los de tu familia, los que te encontrás. Bueno, hay muchas cosas que son muy ingeniosas.
Voy a ver si puedo encontrar, porque los republicanos, claro, estaban, imagínense, en un lugar donde no conocen, con pantanos, con lagunas, con bosques, por eso empiezan a talar los bosques, por eso empiezan a envenenar las aguas, y de repente la Marsellesa, el himno nacional francés, entonces se quedan tranquilos porque se vienen los nuestros. Mira que la Marsellesa tiene una música muy pegadiza, bueno, con la música de la Marsellesa, pero con otra letra. Entonces ellos escuchaban, los bandeanos tocaban, tenían la orquesta que iban tocando la marcha de la Marsellesa, y en lugar del típico marchón, marchón, entonces ellos decían: adelante, ejércitos católicos, ha llegado el día de la gloria, contra nosotros se ha levantado el estandarte sangriento de la República. Repetían: oíd de nuestros serenos campos los gritos impuros de los perversos. Serenos campos que habían sido más serenados con la eliminación de las campanas. A las armas, los de Poitou, Poitou es la región ahí de la Vendée. Formar vuestros batallones, marchad, marchad. La sangre de los azules enrojecerá vuestros surcos. Entonces, claro, cuando los republicanos se dan cuenta que no era la Marsellesa, ya los tenían encima, ¿no? Entonces, esto lo hacían de una manera, digamos así, como muy alegre, porque batallaban e iban al martirio sabiendo que era la única forma de mantener sus tradiciones, sus costumbres, su religión. Muchos de estos sacerdotes han sido beatificados y canonizados, no me da tiempo, pero hay un padre Pinot que es muy cercano siempre a sus feligreses, y que fue beatificado por Juan Pablo II con una linda, es una homilía muy linda que se las recomiendo. Entonces, me parece que estoy excedido, ¿no? Ya del tiempo. ¿Qué les recomiendo? No nos dejemos engañar por lo que se dice de la libertad, la fraternidad, de la igualdad. Hay un autor francés, Pierre Jonoux, que dice: la trilogía no es libertad, fraternidad, igualdad, la trilogía es crimen, asesinato y sangre. Eso es la Revolución Francesa. Y está la prueba de un grupo que resistió hasta la muerte, y resistió entregando todo. Está bueno que Julio Verne entonces rescate esto, y que lo han silenciado, lo han castigado hasta, de hecho no vio publicada su obra, pero hoy ustedes pueden leerla. Siempre sanamente obstinados en el ideal de vivir con los pies en la tierra, pero siempre mirando al cielo. Así hicieron estos franceses. Así que, como les dije cuando empecé, Napoleón, que era muy hábil para la política, después se logró, digamos, hacer las paces con esta región, y dijo que él decía que era una guerra de gigantes, más allá de las conveniencias políticas o no. Luego se volvió la paz en la época de Napoleón, y volvieron los sacerdotes a celebrar las misas. Así que simplemente recordarles que este tema de la Vendée no puede ser olvidado, que esta forma, la novela de Verne, como toda novela, se lee en una tarde, es muy entretenida, se las recomiendo. Es una forma de mantener viva la memoria, y de no dejar que nos embauquen con, como, perdón, digamos el término poco académico, padre, con pescado podrido, digamos, ¿no? Hoy todo el mundo nos embauca con todo. Hay que ir a fuentes históricas y serias y decir: no, señores, la Revolución Francesa no es lo que se dice. Si no, pregúntenle a los franceses, que son los que sufrieron esta situación. Así que, bueno, tengo mucho más para hablar. Acá les digo, sobre 600.000 habitantes de la región, 250.000 fueron masacrados en estas situaciones, que este número por supuesto puede ser mucho mayor, digamos, ¿no? Así que tengo mucho más para decir, pero debido a la hora, y como también tengo que agradecerles que hayan escuchado tan atentamente, pero tampoco voy a pretender que sean mártires de este momento. Así que les agradezco la atención. Si por supuesto quieren hacer alguna pregunta,
con mucho gusto, pero sobre todo les agradezco el silencio y el interés que han demostrado. Sí. De la novela de Julio Verne. Sí, lo dije muy rápido, se llama El Conde de Chantelaine, digamos, ¿no? Fue editada, acá hay un ejemplar que Marcelo me acerca muy amablemente. Este librito en realidad es una edición que hicimos nosotros con un grupo de amigos, con esta cooperativa de libros dormidos, que lo que hacemos es poner un poco de plata cada uno para suscribirnos y pagarle la edición. Hicimos 3 ediciones y se agotó bastante, digamos, ¿no? Los dibujos están hechos por nuestros hijos, o sea, es bastante casero, pero el texto es el original traducido del francés al español y tiene un prólogo donde explica un poco qué es la guerra de la Vendée. El Conde de Chantelaine, de Chantelaine. ¿Dónde se puede conseguir, profesor? Aquí a la salida ahora. Sí. Excelente, lo compro. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, los dejo en Yo libertad. quería una cosita. Si yo le digo el nombre del licenciado de Santiago de Liniers, con todo lo que ha dicho, ¿qué le viene? ¿Qué le viene a usted? Bueno, Santiago de Liniers, justamente como buen patriota y como uno de los héroes máximos de nuestra nación, padeció esto, digamos, ¿no? Porque él era francés de nacimiento y bueno, fue muy sospechado, sobre todo por algunos iluministas que teníamos en el Río de la Plata de traidor. Acuérdense que España tiene al rey cautivo y que Napoleón avanza y de hecho pone a su hermano, a José, al trono de España. Napoleón es Liniers es un héroe desconocido y yo diría, gracias Padre por el pie, que en realidad por sus venas corre sangre de la Vendée, porque él tenía su familia que había vivido en esa zona y tiene justamente ese espíritu, digamos, ¿no? De dar todo por su patria, de ser condescendiente con los enemigos. Acuérdense de aquel episodio que está pintado en ese lindo cuadro donde el general vencido va a entregarle el sable y él, como un gran caballero, se lo devuelve y hace que pida a sus soldados que no insulten a los ingleses que se repliegan humillados por la derrota. Entonces dice, muerte al que insulte a un inglés, con todo lo que había significado la invasión inglesa a Buenos Aires. Entonces, ese es el espíritu que él hereda de sus antepasados y es el gran héroe desconocido, porque fíjense que terminó fusilado por nuestros compatriotas después de haber hecho lo que hizo, digamos, ¿no? Don Santiago de Liniers creo que es el gran héroe desconocido y aquel que tenemos que estudiar y admirar más. Vieron que los héroes son arquetipos, son ejemplos, como los santos, y no solamente hay que admirarlos diciendo qué grandes que fueron, todo lo que hicieron, yo no soy capaz de todo eso, sino que hay que imitarlos, ¿no? Para eso la Iglesia nos pone ejemplos de santos, para eso nosotros tenemos ejemplos de héroes. Entonces, qué bueno sería que hoy podamos imitar esas virtudes de estos grandes héroes, los que les nombré, y don Santiago de Liniers, muy cercano a nosotros, que dio su vida también por lo que pensaba y porque fue fiel hasta el final, digamos, ¿no? Sí. No, lo que decía el padre con respecto a Santiago de Liniers.